Aquí queremos resolver la ecuación trigonométrica, 2 coseno x veces seno x es igual a seno x en el intervalo dado de 0 a 360 grados donde está cerrado en 0 grados y abierto en 360 grados. Puede usar muchas de las mismas técnicas algebraicas que usamos para resolver ecuaciones en ecuaciones trigonométricas. Entonces, si tuviéramos que establecer esta ecuación igual a 0 restando seno x en ambos lados, tendríamos 2 coseno x seno x menos seno x es igual a 0. Ahora a veces realmente no quieres tener dos funciones trigonométricas en la misma ecuación, pero aquí observa que seno x es un factor común. Entonces, si factorizamos seno x a partir de ambos términos, nos queda con seno x veces la cantidad 2 coseno x menos 1 es igual a 0. Entonces, si este producto es igual a 0, entonces seno x debe ser igual a 0 2 coseno x menos 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, si podemos determinar los ángulos en este intervalo, donde este valor de la función seno es igual a 0, tendríamos una solución. Y si resolvemos esta ecuación para coseno x, tendríamos coseno x igual a 1 2 positivo. Entonces, si podemos determinar los ángulos donde la función coseno es igual a 1 2, también tenemos soluciones. Entonces, para determinar estos ángulos, sigamos adelante y usemos un círculo unitario, aunque también podríamos usar el método del triángulo de referencia. Recuerde en el círculo unitario, seno θ es igual a I. Entonces, queremos encontrar un punto en el círculo unitario donde la coordenada I sea igual a 0. Y el único lugar que ocurre es aquí. Y nuevamente, solo estamos buscando ángulos en este intervalo, por lo que incluimos 0 grados pero no 360 grados. Entonces usaremos 0 grados ya que seno 0 grados es igual a 0. Y esta es una de nuestras soluciones. Y ahora necesitamos determinar dónde la función coseno es igual a 1 2 en este intervalo. Y en el círculo unitario, coseno θ es igual a x. Así que ahora buscaremos coordenadas x que sean iguales a 1 2 positivo. Y sabemos que la función coseno o las coordenadas x solo serán positivas en el primer y cuarto cuadrantes. Así que buscaremos una coordenada x de 1 2 en el primer y cuarto cuadrantes. Aquí hay una coordenada x de 1 2, y ese ángulo sería 60 grados o pi sobre 3 radianes. Y x también es igual a 1 2 aquí donde θ sería 300 grados o 5 pi en 3 radianes. Entonces tenemos x es igual a 60 grados y 300 grados. Guión 2 es 6818 C0 A0.